a este conversatorio titulado El nuevo estándar de certificaciones financieras, en el que tendremos la participación de los señores Estefan Volta, Víctor Reyes, Alerzo Pimentel y Rodrigo Mansur, todos profesionales certificados en distintas especializaciones financieras y del equipo de capacitadores del Instituto de Finanzas de Santo Domingo. También queremos agradecer sobremanera la participación de nuestra amiga Susana Martínez, quien aceptó amablemente la invitación a ser moderadora de este conversatorio. Susana, muchas gracias como siempre. Gracias a ti. Este conversatorio llega a ustedes por las invitaciones que hacen el Instituto de Finanzas de Santo Domingo, una institución especializada en formación técnica de alto nivel relacionada a finanzas, que inició sus operaciones este año y está constituida siguiendo los lineamientos más especializados de otros institutos de finanzas que hemos visto en el mundo, como son el de Nueva York y el de Suiza, y la empresa CIEF Consulting, una empresa constituida en el 2006, que ofrece asesoría y múltiples soluciones para las áreas de economía, finanzas, evaluación de proyectos, administración empresarial, gestión de riesgos y cumplimiento. Ahora quiero aprovechar para algunos detalles administrativos para la presentación de hoy, para que sepan que todos los participantes van a estar silenciados para poder garantizar el ambiente, ya que son muchos los participantes en la tarde de hoy. El conversatorio entero va a durar unos 60 minutos. Van a poder ir haciendo sus preguntas, las cuales van a ser respondidas al final del conversatorio. Para ello, les rogamos que utilicen el chat. Entendemos que pueden salir muchas preguntas, pero intentaremos dar respuesta a la mayor cantidad de las que se vayan haciendo. También los invitamos ahora o al final del evento a enviarnos un correíto, dejarnos saber su parecer sobre esta actividad, sobre cualquier otra que les sea de interés, para así ir poder creando contenido relevante para el sector, para este sector especializado al cual nos estamos dirigiendo. Y que sepan todos que la presentación se va a grabar en su totalidad y se va a incluir en los canales de YouTube del Instituto de Finanzas de Santo Domingo y de CIEF Consulting. Recuerden, para terminar, seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram y Facebook, y poder mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestros correos. Sin más, pues le dejo las palabras a Susana Martínez, la moderadora de este conversatorio. Les deseo suerte a todos. Bueno, señores, bienvenidos. Extiendo la bienvenida de Raúl y el agradecimiento por poder participar y aprender un poco de este tema. En el día de hoy nos acompañan cuatro panelistas. Me voy a permitir presentarlos en un momento. Antes de eso, quiero más o menos dar un overview de lo que va a ser el esquema para podernos mantener dentro de la hora. Luego de yo presentar el bio de cada uno de los panelistas, cada uno de ellos contará con unos 7 minutos para contarnos de su experiencia en su certificación. Y de ahí pasaremos a, yo haré unas preguntas que tenemos preparadas para ustedes y luego preguntas del público antes de cerrar. Todo esto entonces antes de las 7. Esperemos hacerlo a tiempo para respetar el tiempo de todos. Bueno, nos acompañan, voy a empezar con Estefan Volta, es FRM, economista con maestría en gestión de riesgos y tesorería, certificado como Financial Risk Manager, FRM, tiene más de 10 años de experiencia en el área de riesgo en posiciones como consultor y actualmente dirige el Departamento de Análisis de Riesgos y Estudios Económicos de la Superintendencia de Mercados de Valores de la República Dominicana. Alerzo Pimentel es economista con posgrado en banca y finanzas cuantitativas, certificado como Chartered Financial Analyst, CFA, y certificado en finanzas cuantitativas, CQF. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero y en el mercado de valores. Actualmente se desempeña como consultor experto en mercados de capitales de CIEF Consulting y CIO de Junque Capital. Víctor Reyes es economista con un máster en finanzas, especializado en sistemas financieros y mercados de capitales. Cuenta con una maestría en economía aplicada y un posgrado en finanzas corporativas. Es certificado como Chartered Financial Analyst, CFA. Ha sido consultor de diversas instituciones financieras y actualmente se desempeña como tesorero de Prima Valores. Por último, Rodrigo Mansur es economista con maestría en economía financiera, tiene un MBA y la certificación CAIA en activos alternativos. Actualmente se desempeña como asesor independiente y miembro en comités de vigilancia para fondos de inversión públicos en Chile.
Anterior a esto, ha tenido experiencia como jefe de activos alternativos en administradoras de fondos de pensiones, analista de inversiones y consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID. Bueno, sin más, quisiéramos entonces pasarle la palabra a cada uno de ustedes en el mismo orden que fui presentándolos para que nos cuenten un poco de su experiencia, empezando con Estefan Volta. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Entiendo que es algo bien importante poder compartir un poquito acerca de la experiencia con distintas certificaciones en el ámbito financiero. Básicamente, yo poseo 2 certificaciones. Las 2 son impartidas por la GARP, la Global Association of Risk Professionals, que es básicamente una organización non-profit situada en Estados Unidos, que se ha dedicado a trabajar el desarrollo de formación y educación en el risk management como disciplina, ¿no? Entonces, obviamente el objeto de la charla de hoy es el FRM. El FRM es el certificado como Financial Risk Manager impartido por la GARP. Es un programa que consiste básicamente de 2 exámenes y de demostración de experiencia, donde la GARP, una vez completes 2 exámenes, exige que puedas demostrar que tienes mínimamente 2 años o más de experiencia con funciones particulares de gestión de riesgo, donde exigen que demuestres las aplicaciones y lo que hayas hecho en cuanto al desempeño en la materia, ¿no? Entonces, el FRM es el estándar de la industria y generalmente lo utilizan bancos, instituciones financieras, instituciones del mercado de capitales. Tiene algunos 15 o 20 años en el mercado. Entonces, el examen per se, que de nuevo tiene 2 partes, básicamente es un proceso en el cual el participante debe prepararse y debe de mostrar que domina ciertos aspectos de gestión de riesgo y de finanzas cuantitativas. El examen está dividido en la primera parte. Trata un poquito tema de ética, gobernabilidad de riesgos, también análisis cuantitativo, que contiene un repaso de estadística aplicada, probabilidades, también productos financieros y funcionamiento de mercados. Y de último, la cuarta parte se refiere a evaluación y modelos de riesgo. Este examen cuenta con 100 preguntas y básicamente lo que la GARP recomienda es de una forma estimada entre 200 y 300 horas de estudio. En mi experiencia y por mi formación y la maestría, el primer examen que tomé, me salvé, estudié un poco menos de las 200 horas, creo que hice como 100 o 120. Entonces, en la segunda parte, ya lo que toca es, de nuevo, algo muy específico. Y entonces ya en la segunda parte se ve riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo integrado, los riesgos de asset management y algunos problemas en la actualidad de la materia, ¿no? Que contiene lecturas académicas, algunos libros, algunos papers. Entonces, esa parte del examen tiene 80 preguntas, igual selección múltiple. Algo importante a tomar en cuenta es que los exámenes obviamente son impartidos en muchos países del mundo, pero acá en República Dominicana lo más viable, lo más lógico es que el examen se tome en Estados Unidos. Yo particularmente he tomado mis exámenes en Nueva York y en Boston. Y bueno, luego hablar un poquito acerca de la experiencia de los exámenes.
podría dejar esto para el final. Me gustaría cerrar diciendo que la certificación, y he visto varias personas intentar tener buenas ganas de hacerlo, pero como romperse en el proceso. Creo que es muy importante que para empezar tengan una idea muy clara y que esto per se no sea un objetivo ni una meta, sino que es un camino. ¿Okay? Entonces, es un camino de cómo poder ser un mejor profesional, cómo poder nivelar los conocimientos, cómo poder, en caso de nuestro mercado, distinguirse. Pero la certificación per se, que es nada más que otro examen, pues acá todos hemos pasado muchos exámenes. El truco no está tanto en simplemente pasar exámenes, sino seguir construyendo sobre eso y poder de una forma horizontal encontrar aplicaciones y complementar eso con otras herramientas que hacen que esto sea mucho más interesante. Por ejemplo, mezclar esta certificación con aplicación de métodos cuantitativos, con data science, con machine learning. Ahí es donde en realidad está el futuro. Por lo tanto, esto nunca termina, nunca para, y al final el que está claro que esto simplemente es una puerta, pues entiendo que puede obtener un muy buen resultado y un muy buen provecho. Aquel que generalmente tiende a pensar, no, yo quiero la certificación, ¿por qué? Bueno, para ponerla en mi currículum y ya. Por ahí cuando se encuentra con dificultades en los exámenes y en este proceso, puede tener dificultad para mantenerse motivado. Entonces, ya para cerrar, esta certificación yo se la recomiendo a todo el profesional de área financiera, banca, mercado de valores. Es algo que va a elevar su estándar profesional y a la organización en la cual usted labora o la actividad que hace. Y bueno, pues se requiere un poco de sacrificio y de valentía. Entonces, ya luego pues abordaríamos las preguntas particulares y me gustaría pues ya cederle la palabra a mi colega que va próximo. Gracias. Gracias. Un poco de sacrificio, ¿no? Alerto Pimentel. Bien, gracias Susana. Antes de entrar a hablar de la certificación, es bueno comentar brevemente sobre qué son las finanzas cuantitativas, ya que no es un término común, ¿verdad? Sobre todo en nuestro mercado. En un lenguaje llano, no es más que la matemática, yo diría, avanzada, aplicada a las finanzas. Muchas veces recibe aportes de la física y otras ciencias. Muchos de nosotros conocemos, bueno, la matemática financiera, más básica de descuento de flujo futuro, ese tipo de cosas. Bueno, esto va mucho más allá a nivel estadístico y de modelización. También es importante, antes de conversar sobre el currículum de la certificación, yo creo que hay 4 factores que incidieron en el nacimiento de esta rama de las finanzas, de la finanza cuantitativa. Que se dio más bien en los años 70, 80, se podría decir. El primero puede ser la creación de nuevos instrumentos financieros no convencionales, ya más allá de las acciones y los bonos, ya surgen instrumentos como opciones y el mundo que se deriva de ese tipo de instrumento, y la necesidad de modelizar y valorar esos activos muchas veces con subyacentes y líquidos, ¿verdad? Eso crean retos, ya que no son activos negociados activamente en el mercado y requiere tú poder estimar un valor para saber si está caro, si está barato, y también es un tema de estrategia de inversión. En segundo lugar, las oportunidades de arbitraje que se derivan de estos nuevos instrumentos. Muchas veces entre los instrumentos hay similitud y yo puedo replicar uno con una combinación de otros, y esa relación lleva a que muchas personas en el mercado, muchos traders, muchos hedge funds, busquen la forma de explotar esas oportunidades y optar por herramientas de medición más avanzadas para lograr tener más precisión en sus análisis. En tercer lugar, la mayor disponibilidad de información en los mercados. La información es un activo muy valioso actualmente en los mercados financieros,
y ya la finanza cuantitativa viene a explotar al máximo esa información. Y en cuarto lugar, una mejora en la capacidad computacional, por la parte del desarrollo de la informática, desde 1960 en adelante, vemos que permite aplicar muchas de las herramientas cuantitativas que antes quizá no era posible. En este sentido, podemos decir que el CQF es una certificación en finanzas cuantitativas, principalmente orientada a practitioners, a personas que trabajan en el mercado, en diferentes entidades, y que pueden aplicar por diferentes enfoques todos estos factores que ya vimos, y obviamente su evolución en el tiempo no se queda en esos años, sino que ha evolucionado bastante los mercados y las herramientas que se han venido utilizando. ¿En qué área se enfoca el currículum de la certificación? Bueno, yo diría que el core de la certificación es la modelización y más la parte cuantitativa de cada uno de los tópicos. Okay. Aquí la teoría detrás de los mercados de renta fija, de renta variable, es prácticamente inexistente. Sí pude observar que no era el caso en el año que yo hice la certificación, que fue en el 2012, que actualmente se ofrece una nivelación. Sí existía en su momento en matemática, primers en matemática, que toca la parte de probabilidad y estadística, cálculo, pero ahora incluyen programación y finanzas, ¿verdad? O sea que llena esas lagunas que puedan tener algunos participantes que ingresan a hacer una certificación que es altamente cuantitativa. Luego, está compuesta por 6 módulos, se hacen un plazo de 6 meses, ya más adelante vamos a comentar, y estos módulos están compuestos por fundamentos en finanza cuantitativa, la base diría yo, que es cálculo estocástico, métodos numéricos, etc. Luego también aborda desde un enfoque cuantitativo lo que es la rentabilidad y riesgo, la teoría de optimización de portafolios y la cuantificación de los riesgos. Esta parte muy en línea con lo que Estefan comentó, y de hecho, creo que todas estas certificaciones tienen un factor común en la parte cuantitativa, ¿verdad? Algunas las tocan más que otras, pero el FRM sí sé que abunda bastante sobre la parte cuantitativa también. Por otro lado, tanto en los mercados de tasa de interés como de equity, lo que el CQF ofrece es modelización o modelos de estimación de estructura temporal de tasa de interés en cuanto a la parte de renta fija y valoración de derivados. Pero ya derivados sobre bonos, derivados sobre tasa de interés y una combinación, se podría decir, infinita de estos instrumentos. En la parte de derivados financieros también tienen derivados sobre equity, monedas, commodities, igual todo el tema de valoración y gestión de riesgo. Y una parte que fue muy también conocida en la crisis del 2008 fue la derivado de crédito, que son los CDS y los CDO. El CQF también abunda bastante sobre la modelización, valoración y el riesgo de crédito de estos activos. Adicionalmente, otros tópicos más avanzados como valoración de opciones exóticas, cobertura dinámica y la adopción de otras herramientas probabilísticas más avanzadas, como procesos con salto, etc. Es muy enfocada a mercados más desarrollados, donde tenemos una gama de instrumentos financieros muy amplia y, como les mencioné, usualmente no convencionales. El programa ha evolucionado y ahora incluyen, como mencionó Stefan, Data Science y Machine Learning, vi en el programa. Sobre el programa yo podría decir, bueno, hay 2 modalidades. Uno es el full program, que tú haces la certificación en 6 meses, son 6 módulos, un módulo por cada mes. U otra modalidad que es en 2 fases, te divide el programa en 2, ¿verdad? Porque muchas personas trabajan en el mercado, tienen mucho compromiso y no pueden llevar esta intensidad. Yo cuando lo hice en New York y me enfoqué únicamente en la certificación. El programa inicia 2 veces al año, en enero y en junio. Las clases son virtual en su totalidad, y si estás en alguna plaza financiera grande donde dan clases presenciales, puedes asistir, como fue mi caso en New York, y si puedes hacerlo presencial en su totalidad si lo haces en Londres, que es donde se origina y es donde está como base la certificación. Los requisitos para completarla son aprobar los 6 módulos,
donde cada 2 módulos te dan un examen, que es como una práctica, que tú tienes que, va más dirigida a temas de cálculos y derivaciones, muy como a lápiz se podría decir, y un proyecto final que este sí requiere programación. O sea, ya un quant se podría decir sin habilidad en programación, básicamente no puede implementar todo el conocimiento que tiene. En cuanto a los, que sé que quizá otra persona va a tocar el tema de los passing rates y eso, esta certificación no se publica como un passing rate per se, supongo que por la modalidad utilizada, porque no te da un examen que si tú apruebas o no apruebas y pasas a un nivel, sino que tú tienes 3 años para sacar la certificación, lo mínimo son 6 meses, que es lo ideal, pero te da ese periodo de 3 años para tú, sin tener que registrarte y pagar nuevamente, para obtenerla. Estoy, ¿verdad? Ok. Entonces, dentro de las ventajas de la certificación, yo diría a un plano laboral, los mercados van evolucionando y se va innovando bastante a nivel de instrumentos financieros, formas de negociación, disponibilidad de información y un sinnúmero de variables que se agregan que hacen indispensable los conocimientos cuantitativos para los profesionales en las áreas de finanzas. Por el lado de la parte de networking, todos los programas, ya sea maestrías y también certificaciones, promueven bastante lo que es el networking. Usualmente se da más activamente en las plazas financieras más grandes, como en Londres, New York. Anteriormente no existía cuando yo hice societies per se, pero entiendo que en la actualidad hay al menos 19 países que tienen societies ya. Y a nivel de educación continua, ofrece lo que es el lifelong learning, que te permite tener acceso al portal con muchísima información, tanto de seminarios, sobre diferentes temas, clases, las clases recientes, ellos la van actualizando en el portal y tiene mucha información que depurar y que abundar. Esto es una rama muy amplia, aplica tanto a parte de tesorería, tema de banco, seguro, a riesgo, a asset managers. O sea, es muy amplia, por ende uno tiende a enfocarse o a elegir un nicho sobre esta rama. Por igual voy a dejar el resto ya para cuando surjan preguntas, ya sea de la que tiene Susana estructurada o del público. Gracias. Gracias, perdón que no me quitaba el mute. Gracias, Alerzo. Víctor Reyes, por favor, tu intervención. Un momento, vamos a ver si estamos aquí. Ya. ¿Me escuchan? No sé la Sí. cámara, que déjame un momento, déjame poner la cámara acá, déjame ver. Creo que tengo un problemita con la cámara. Da un momentito, a ver si está bien. Ok, bueno, me parece que la cámara no está, no tengo el permiso. Vamos a arrancar así entonces. Bueno, buenas tardes primero que todo. Bueno, me toca a mí hablar hoy del CFA, de la certificación CFA. Es una certificación que es una de las certificaciones más viejas del mercado y es una certificación que está enfocada principalmente desde el punto de vista de los analistas de inversiones y también desde el punto de vista de los portfolio managers. Es una certificación que nació en el 1963, es una de las certificaciones más conocidas en el mercado. Básicamente es una certificación que cubre una gran gama de temas y se ha hecho muy popular en la industria. El CFA, como bien dije, el currículum es bastante diverso. El currículum está compuesto por más de 10 temas que van desde ética, portfolio management, equity, corporate finance, derivados, fixed income, valoración de empresas, alternative investment también se ven en el programa, toda la parte de wealth management. Es decir, es una certificación bastante amplia, como bien dije, que está bien enfocada en la parte de lo que es portfolio management y para los analistas de inversiones. En tal sentido, el CFA, los requisitos para recibir para ser charter holder
son completar 3 exámenes. Dichos exámenes son 3 niveles, el nivel 1, el examen número 1, el examen número 2 y el examen número 3, comprenden todos esos temas. ¿Cómo así? Obviamente los weights, los pesos a lo largo de cada uno de los exámenes varía sobre cada uno de los temas, pero sí la mayoría de los temas siguen presentes en cada nivel. El CFA, la certificación se caracteriza básicamente porque el nivel 1, que es el nivel, mucha gente dice que es el menos complicado, lo que el CFA busca es la comprensión de los conceptos financieros en todas esas áreas y en otras áreas de la que hablé anteriormente. En un segundo nivel, el CFA busca análisis y aplicación de dichos conceptos, y en un tercer nivel busca que el individuo pueda tener capacidad de evaluación y síntesis ante diferentes casos. Los exámenes se dan, como en la gran mayoría de certificaciones que ya se han expuesto, en varias partes del mundo, bajo la metodología multiple choice, selección múltiple, y el nivel 3 tiene una parte de respuestas abiertas, de preguntas abiertas, también le llaman ensayos. Básicamente, importante acá tener en cuenta que una vez ya la persona completa esos 3 exámenes y tiene 4 años de experiencia y la recomendación de 2 a 3 profesionales del área, pues obviamente recibe la certificación. La certificación es importante tener en cuenta que es una certificación profesional, no es una certificación académica, es una certificación profesional que va enfocada obviamente principalmente a practitioners del área del sector financiero. Entonces, no necesariamente para tú hacer la certificación tú tienes que ser portfolio manager o tienes que ser analista de inversión, porque hay muchas otras ramas en el sector financiero donde puedes aprovechar la certificación y la certificación te puede ser de mucha utilidad, pero es importante tener en cuenta que la certificación lo que busca es dar expertise en una serie de temas al profesional para que éste se pueda obviamente destacar en el sector financiero o en el área de inversiones, si así lo desea. Básicamente, hemos visto en los últimos años un crecimiento bastante amplio de lo que es la certificación, principalmente en los últimos 20 años. En la actualidad hay más de 167,000 charter holders alrededor del mundo. Para que tengan una idea, la certificación es una certificación que han tomado los exámenes más de 2 millones de personas desde el 1963 a la fecha, alrededor del mundo nuevamente. Importante acá tener en cuenta, mucha gente pregunta, ¿el CFA es muy difícil? ¿No es muy difícil? Bueno, los passing rate, las tasas de las personas que pasan, ¿no? La tasa de aprobación históricamente han sido, vamos a decirlo así, baja. Estamos hablando que en el nivel 1 la tasa ronda entre un 35 y 40% de las personas que toman el examen lo pasan. El nivel 2 entre un 40 y un 45% y el nivel 3 entre un 50 y un 55%. En las estadísticas, en los últimos 10 años, de cada persona que comienza el CFA, el 13% logra completarlo de manera exitosa. Es una certificación bastante exigente. Se requieren 300, en promedio, más de 300 horas de estudio para cada uno de los niveles. Obviamente, eso varía de persona en persona, del background que tenga cada persona. Le puede tomar un poco más, un poco menos. Pero es una certificación bastante exigente. Las principales ventajas del CFA, obviamente, es un currículum que se ha ido actualizando, que se ha ido moldeando a los requerimientos de lo que demanda el mercado financiero a nivel mundial. Es una certificación mundial, no es una certificación que se conoce en una región, sino que ya hay charter holders en más de 164 países. Y eso permite, obviamente, que cuando uno tiene la certificación, pues obviamente es como un pasaporte a nivel profesional si una persona tiene que irse a trabajar a otro continente. El mundo también. Obviamente motiva mucho a que los individuos sigan un proceso de formación continua
y ellos bajo una plataforma y otras herramientas le brindan al charterholder muchas herramientas, talleres, cursos para que éste se siga desarrollando de manera no integral y que me siga actualizado. Básicamente yo creo que en esta primera parte creo que ahí hice un pequeño brief de lo que es la certificación y espero obviamente más adelante en las preguntas y tal vez en las interacciones que podamos tener los expositores contestar algunas de sus inquietudes. Gracias, Víctor. ¿Me escuchan? Okay. Sí, perfecto. Muchas gracias. Rodrigo Mansur, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias al Instituto de Finanzas de Santo Domingo, a CIF Consulting, a Raúl Hernández por permitirme estar acá y invitarme a compartir mi experiencia con esta certificación. En mi caso, yo tengo la certificación CAYA, que es una certificación impartida por la Asociación CAYA de Activos Alternativos. Es un poco más reciente, bueno, bastante más reciente que la del CFA. Se transformó como en el líder mundial en educación de activos alternativos a partir del año 2002. Esta certificación consta de 2 exámenes que les voy a contar ahora un poco más en detalle en qué consiste cada uno. Al igual que sucede con el CFA, en ambos exámenes hay un componente importante de estándares profesionales y ética. De hecho, el documento que se utiliza para cubrir esos tópicos es el mismo en el CFA y en el CAYA. El CAYA se enfoca básicamente en el primer nivel en una introducción fuerte a activos alternativos, a entender cuáles son las técnicas y las herramientas utilizadas para evaluar los distintos atributos de riesgo y retorno de cada tipo de activo alternativo. Es un nivel, si bien introductorio, más fuerte en términos de temas estadísticos, cuantitativos, te da todo el fundamento para después pasar a un nivel 2, donde puedes aprender a aplicar ese conocimiento de todos los analytics del nivel 1 en un contexto más de portfolio management. En el nivel 1, los temas que se ven, el más importante, como digo, es la introducción, donde se define qué son los activos alternativos, qué diferencia hay con los activos tradicionales, quiénes son los participantes de este mercado, el rol de los mercados financieros, entender qué son los liquid alternatives, se hace una introducción cuantitativa, pero específica para los activos alternativos. Asimismo, se hace una introducción al Financial Economics, que se pudiera aplicar a los activos alternativos, al benchmarking de activos alternativos y otro tipo de herramientas cuantitativas o financieras que se pueden aplicar. Y luego yendo al contenido más específico, que se cubre, básicamente es todo el universo de activos alternativos. Yo diría que tal vez el que tiene más porcentaje o más weight a lo largo de estos 2 niveles es el de hedge funds, pero se cubren todos, desde real assets, pasando por recursos naturales, por commodities, real estate, por supuesto se ve private equity, private debt, y van cambiando, como decía otro participante, otro colega de otra certificación, los weights van cambiando de acuerdo al nivel, pero acá se cubre todos los tipos de activos alternativos que existen, productos estructurados, el componente hedge fund es bastante fuerte en los 2 niveles. Tratando de cubrir un poco ahora cómo son los exámenes y transmitir la experiencia. Yo hace muchos años, me acuerdo cuando yo di el nivel 1 del CFA, en el año 2007, cuando acá en Chile todavía no se podía dar el examen, y es un examen que se daba en papel. No sé si se sigue dando en papel hasta el día de hoy, pero en el caso del CAYA es 100% en un centro de computación, donde el nivel 1 consta de un examen de 4 horas con 200 preguntas de multiple choice.
y después, al pasar al nivel 2, se divide en dos partes. La primera parte con opciones múltiples y la segunda parte es un ensayo, que es parecido al nivel 3 que se hace en el CFA, donde hay preguntas abiertas y donde hay, bueno, que responder básicamente de forma concreta, pero, pero de manera totalmente abierta y tratando de... Pueden haber, eso es muy importante, que también creo que lo tocaron en otra exposición recién, es cuánto es el componente cuantitativo o de cálculo en los exámenes. En el caso del CAYA, por ejemplo, en el nivel 1, menos del 30% de las preguntas requieren hacer un cálculo durante el examen. Después me gustaría pasar a tocar el tema de qué recomiendo para el que desee hacer esta certificación, que me parece muy interesante y muy importante para las personas que estén interesadas en activos alternativos. Básicamente, uno tiene las herramientas que provee la institución, el CAYA, que son los libros con toda la bibliografía, pero además existen libros con muchos ejercicios que yo los considero fundamental a la hora de estudiar, para ir combinando teoría y práctica. Estos exámenes se pueden dar 2 veces al año, en marzo o en septiembre. En ambas oportunidades hay distintos lugares del mundo donde se pueden dar los exámenes. En mi caso, en Chile, lo más cercano que yo tenía era Brasil o Lima. Es la otra ciudad, una la di en São Paulo y la otra en Lima. Y como les decía recién, consta de 2 horas. Respecto a los passing rates, no tengo passing rates promedio históricos, pero en mi caso, cuando yo di el nivel 1, lo pasaron al 54% y el nivel 2 fue un poco más alto, fue 64%. Pero no he visto estadísticas históricas. Este es un examen que se da desde el año 2002. Yo ingresé a la asociación CAYA como miembro el año pasado, después de haber dado el segundo nivel, y mi experiencia hasta ahora ha sido bastante buena, porque me invitan a webinars, charlas muy interesantes, tengo acceso a Journal of Alternative Investment, Journal of Private Equity, constantemente me está llegando material, puedo bajar documentación de la página, puedes participar también en los eventos, en las distintas, los chapters que se llaman. En el caso de CAYA hay 31 chapters alrededor del mundo, se hacen 250 eventos anuales, hay más de 11.000 miembros, por lo tanto el conocimiento es continuo, hay muchas maneras de participar, se pueden escribir papers también y postularlos para los journals. La verdad que lo recomiendo muchísimo para el que quiera profundizar o conocer del mundo de los activos alternativos. Tal vez en una segunda parte o al final podemos profundizar en tópicos que quieran saber sobre esta certificación. Y por último, lo otro, no sé si Susana me quedan unos minutos todavía, unos segundos. Sí, adelante. Perfecto. Ha sido muy, muy relevante también que en este momento de coronavirus ha sido muy, muy, muy relevante cómo CAYA se ha mantenido en contacto, y hasta la semana pasada estuve participando en webinars que originalmente se hacían en Nueva York y ahora se puede participar vía web. Realmente es algo que vale la pena hacer para todo aquel que quiera continuar o profundizar sus estudios en el tema de activos alternativos. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pasamos entonces a las preguntas que tenemos preparadas, combinadas con preguntas que hemos recibido. Sigamos, por favor, el mismo orden. La pregunta es, ¿por qué actualmente ya a un nivel internacional el mercado laboral demanda a personas con estas certificaciones? ¿Ustedes consideran que esto es algo momentáneo, que va, o sea, a persistir en el tiempo? Hemos escuchado que tienen, por ejemplo, CFA ya tiene desde los 60s. Hablas tú, Rodrigo, que CAYA tiene unos 10 años, unos 20 años. ¿Ustedes ven esa tendencia creciente o es algo... Adelante, Estefan. No te veo. Ah, ahí está. No se escucha, Estefan.
Oh. Okay. Yo considero que es una necesidad creciente y que viene dada de un mundo de la sociedad capitalista per se, que tiene la característica de hacerse cada vez más especializado y específico. Y en el caso de las finanzas, pues esta innovación que se crea, evidentemente es un producto de necesidades, y para darle respuesta a esos nuevos productos que se crean, como identificó Alerzo, cuando se crearon las opciones, por ejemplo, al análisis de riesgo per se y de inversiones, se le ha agregado toda una rama de matemática que antes no pertenecía. Entonces, en realidad, cada vez nos hacemos más sofisticados y, desde luego, tenemos que estudiar con mayor profundidad. Por lo tanto, considero que es evidentemente algo para quedarse, y es algo que, en mi opinión, no solamente es para quedarse, sino que cada vez va más incursionando a la otra rama de programación, de computer science, porque ya en el día de hoy tienes que poder tener el conocimiento y la habilidad para construir herramientas y para poderlas aplicar. Creo que yo hice una referencia al inicio, y luego pues Alerzo también habló un poco acerca de que ese conocimiento necesita una aplicación. Por lo tanto, creo que los empleadores y el sector target, donde las personas con este tipo de certificación se desempeñan, ya ha apreciado eso en el mundo. Acá en el país todavía no estamos a ese nivel, pero es algo que es para quedarse y, de nuevo, también para seguir evolucionando. Muchas gracias, Stefan. Alerzo, por favor. Sí, yo, al igual que Stefan, entiendo que va a persistir en el tiempo. De hecho, va tomando cada vez más peso. Si alguien piensa que por hacer una certificación y tener las 3 letras, como dicen ya en el caso del CFA y CQFRM, ya está básicamente posicionado, se estaría equivocando. Yo diría que mientras más pasa el tiempo, los programas, los currículums de certificaciones van cada vez ampliándose, y se hace más complejo tú hacer como el catch-up de toda esa información que tiene que depurar. Igual los mercados tienden a evolucionar, sobre todo ahora con la tecnología, a un ritmo mucho más acelerado. Las personas que no puedan llevar ese ritmo, muy probable en esta área, quedarían rezagadas. Entonces, por eso muchos profesionales optan por complementar con otras certificaciones que les suma al final en su perfil, ¿verdad? En el caso del CFA, en el caso particular que tengo el CFA y el CQF, se complementan bastante bien. Eso yo creo que es algo que va a persistir en el tiempo y que uno tiene que mantenerse constantemente afinando y sobre la marcha ahí actualizando todos esos temas. Gracias, Alerzo. Víctor. Sí, buenas tardes nuevamente. Bueno, el tema de las certificaciones obviamente que ha tenido mucho auge, como bien dijo Volta, propio obviamente de la dinámica, del desarrollo y la especialización que se ha dado en el sistema financiero y en los mercados de valores. Pero es importante tener en cuenta algo. La certificación obviamente lo que te busca es formar y darte un expertise. La experiencia de cada individuo a lo largo de esa certificación, obviamente que es un factor determinante, es uno de los factores determinantes en el aprovechamiento de la misma. Ciertamente la certificación está construida para dotarte con las herramientas necesarias para que tú puedas, obviamente, estar al nivel de los requerimientos que el mercado laboral hace, a nivel de herramientas y aptitudes. Ahora bien, depende mucho también de la parte profesional, de cada profesional, del ímpetu que le pone, del aprovechamiento que le saca la certificación y también de otros aspectos que hacen que el profesional se destaque. Lo que quiero decir es que tener el CFA, tener el FRM, tener cualquiera de estas certificaciones solamente por tenerla y tener las letras luego del nombre no te garantiza, obviamente, éxito en el mercado profesional. Ahora bien,
tú tener la certificación y tú tener un perfil y un balanceado, una experiencia obviamente acorde a lo que tú quieres proyectar profesionalmente, esa combinación de factores obviamente que están a favor tuya para la obtención obviamente del éxito en el ámbito profesional. Es importante tener en cuenta algo. Muchas de estas certificaciones, yo creo que todas las certificaciones que estamos mencionando hoy se complementan. Es decir, no son mutuamente excluyentes. Hay muchos casos, está el caso de Alerzo, por ejemplo, el caso de otras personas que son CFA, FRM, CFA, CQF, CFA CAIA y también CFA CAIA y FRM. Es decir, cada una de estas certificaciones, tal vez el CFA es la certificación más general, pero por ejemplo el FRM, el CQF, el CAIA, te especializa muy bien en diferentes nichos, obviamente, del quehacer financiero y de la gestión de portafolio, que yo entiendo que son relevantes, y eso va a depender mucho de también dónde el individuo se quiere proyectar y hacia dónde el individuo quiere ir en su carrera profesional. Ciertamente, vuelvo y repito, en el caso de República Dominicana, brevemente, República Dominicana es un país obviamente que se está desarrollando, el mercado ha tenido un crecimiento. Hace 15 años no teníamos un mercado de valores como lo conocemos hoy, es decir, ha habido una transformación en la última década principalmente importante, y se ven que las instituciones, el mercado está demandando cada vez más profesionales con ciertas aptitudes, con ciertos conocimientos y herramientas para poder hacer frente obviamente a los requerimientos propios del sector, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo creo que en República Dominicana van a seguir apareciendo productos de inversión nuevos. Creo que también los fondos, los vehículos van a demandar diversificación interna a nivel interno y obviamente a nivel externo. Y yo creo que estas certificaciones te brindan herramientas, obviamente, que te van a ayudar a tú como profesional estar al nivel de las necesidades del mercado de valores. Muchas gracias. Yo creo que eso sería todo de mi parte. Gracias, Víctor. Rodrigo. Y aquí también quizás puedes incluir la experiencia de tu país. Dale un momento. Sí, muchas gracias, Susana. Coincido plenamente en lo que decían mis colegas en el sentido de que si bien tener la certificación no es una condición suficiente, pero al menos en Chile se está empezando a volver, al menos el CFA está ampliamente en la industria en Chile, sobre todo en la industria de fondos de pensiones. Ya es muy normal ver que un analista entra a trabajar y si no tiene el CFA, el jefe se lo empieza a pedir, ¿y cuándo lo vas a sacar? Y queremos que sea CFA, y los fondos de pensiones te pagan, no ex ante, pero te pagan ex post. Si apruebas el primer nivel, te devuelven el dinero. Si apruebas el segundo nivel, y así. Hay mucho incentivo en los distintos fondos de pensiones para que lo saques. En Perú yo sé que es igual, te exigen tener el nivel 1 al menos. Después te incentivan para ir tomando los siguientes niveles. Coincido en que el CFA es el más antiguo, conocido y probablemente es el más amplio, pero que ahora están empezando a tomar fuerza también las otras, como el FRM, como el CAIA, el CQF. Yo tenía compañeros en una FP acá en Chile que tenía, de hecho, las distintas certificaciones, pero de nuevo, coincido en lo que decía Víctor, no es condición suficiente. Es decir, hay que combinarlo con la experiencia. O sea, en los libros, yo al menos de activos alternativos, aprendí muchos conceptos muy interesantes, pero si pongo el ejemplo del hedge fund, que yo en particular no he trabajado en el ámbito de los hedge funds, si no tengo la experiencia de trabajar en un hedge fund o hacer algo con hedge fund, la verdad que tengo la introducción, tengo los conceptos, tengo los ejercicios, pero me quedo un poco cojo de no haberlo hecho. Y viceversa. Trabajé muchos años en AFP haciendo inversiones en private equity, entonces ahí sí lo considero mucho más enriquecedor, porque voy, leo lo que está en los libros, la certificación, y digo, ah, mira, sí, yo hice todo eso, pero acá me están explicando todo esto otro que tal vez no lo sabía, entonces complemento mi experiencia con lo que está en los libros. Para mí definitivamente estas certificaciones han llegado para quedarse.
además que son una credencial internacional, o sea, el que quiere viajar, el que quiere conseguir un trabajo en otro país. Tal vez yo voy a otro país y digo que tengo una maestría de alguna universidad acá en Chile y me miran diciendo, bueno, pero no conozco qué universidad es esa. Podrá ser muy buena, pero no la conozco. Pero si llego con el CFA, si llego con el CAYA y quiero trabajar en el mundo financiero, es una credencial que me la van a reconocer en cualquier país. Por lo tanto, yo sí creo que la respuesta es, llegó para quedarse, de todas maneras. Muchas gracias. Muy interesante eso que comenta sobre los incentivos de las AFPs para obtener la certificación. No se escucha, me parece. No se escuchó nada. Ahora sí, ahora Nada. sí. escuchamos. No se escuchó nada. Ok. No, te decía que gracias y que me parece muy interesante eso que han realizado las AFP en Chile de crear incentivos para la certificación. La próxima pregunta ya es del público y es sobre la certificación FRM, de manera que te aplique a ti, Estefan. El próximo examen será el 21 de noviembre. Bajo el escenario del COVID, ¿sería recomendable inscribirse en esta sección o esperar a abril, considerando que ya el material cambia en el año próximo? ¿Cuál es tu opinión, por favor? Bueno, en primer lugar, algo que no he dicho acerca del examen. El examen es modalidad con presencia física en la localidad. Es un examen a papel, selección múltiple. Y pues, a menos que algo cambie de manera drástica, entiendo que seguirá de esa forma. Entendiendo que no hay absolutamente ningún nivel de certeza vinculado al COVID, cuando las cosas van a reabrir y a normalizarse. Por un lado, no me preocuparía por eso. Por otro lado, trataría de inscribirme lo más pronto posible, aún para ese grupo de noviembre, porque a pesar de que para el año próximo el libro puede cambiar un poco, suele suceder que esos cambios, si suceden, son muy mínimos. Por lo tanto, esperar y perder 6 meses por algo que puede ser algo hipotético, en mi opinión, pues no vale la pena. Desde luego, también lo que puede pasar es que te inscribas en noviembre y te digan, como fue ahora en mayo, pues no habrá examen, te quedas para el otro grupo. Bueno, no pasa nada, no hay nada que tú puedas hacer. Pero si te quedas esperando, pasa tiempo. En mi experiencia, con más de 4 o 5 personas que han tratado con este examen, esperar siempre resulta en detrimento del performance, porque se hacen la idea de que eso está lejos, lo voy a hacer, hay tiempo, y entonces la disciplina pues tal vez empieza a fallar. De acuerdo, gracias. Otra pregunta que me gustaría dirigírsela a los 4 es de Yamil Méndez. Ella pregunta, ¿podrían recomendar cada certificación para perfiles profesionales específicos? CQS, CAIA, FRM, CFA. Y como segundo lugar, también pregunta si es pondera a dar acompañamientos locales eventualmente para este tipo de certificaciones. Si podemos empezar contigo, Estefan. Ok, entonces, a ver, yo creo que fue Víctor o Alerso que ha tocado un tema importante, y esto es que las 4 certificaciones tienen una base que es muy común. La parte cuantitativa, de estadística y de metodología numérica, yo creo que las 4 la comparten. Por lo tanto, ya lo que uno va a incurrir depende un poquito acerca del background que tiene uno, el interés que tiene uno, y luego también dónde puede potencializar más laboralmente esto. Obviamente, entiendo que la CFA probablemente sea la más amplia en el sentido de la cantidad de material, y posiblemente la CAIA
y la FRM sea más específica. Por lo tanto, al final es una decisión. En mi caso, por ejemplo, yo decidí hacer el FRM por mi posición del momento, como jefe de riesgos, pero también hay un componente del tiempo que yo recomiendo que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, para mí fue muy importante que yo podía terminar el FRM en un año. Entonces me hice un plan y un programa y dije, ok, este año esto es lo que yo voy a hacer. El año próximo, otro plan, otra idea. Entonces el FRM, tú puedes tomar 2 exámenes, uno en mayo y uno en noviembre, o puedes empezar en noviembre y terminarlo en mayo del año próximo. Sin embargo, y Víctor podrá hablar un poco más acerca de eso, el CFA es un proceso ya más largo, donde probablemente el tiempo está más cerca de los 2 años para completarlo. Así que no creo que exista una respuesta muy particular, ¿no? Lo importante es que aprendan que son diferentes, que vayan a la página web, que chequeen lo que dicen los folletos y que entonces hagan una evaluación. Okay. Saludos. Muchas gracias, Alerzo, por favor. Bien, perfecto. Bueno, yo creo que depende de la etapa de tu carrera en que te encuentres. Realmente uno construye su perfil profesional en el tiempo, o sea, uno proyecta donde uno quiere ir e inclinarse en un futuro. Entonces, en base a eso, tú decides cuál es el camino a seguir en cuanto a certificaciones. En mi caso en particular, mi maestría fue en finanza cuantitativa. Yo quería tener como ese pasaporte internacional, como mencionó Rodrigo. Con el CQF lo conseguí, pero quizá no me sumaba tanto a nivel de conocimiento. Pero a nivel CFA sí me llevó a complementar, porque todo lo que tiene que ver con corporate finance y el funcionamiento, la teoría detrás, no la vi ni en la maestría ni en el CQF, porque es muy concentrado en la parte quant. Entonces yo creo que uno más bien tiene que ver la etapa en la que se encuentra. Es una carrera yo diría de resistencia, no de velocidad. Todas estas certificaciones cuestan recursos y tiempo, por lo que uno debe plantearse. Tú me dices a mí, tú no tienes conocimiento, sale quizá de la universidad, lo ideal es que el CFA te dé los conocimientos necesarios para tú entender los mercados, cómo funcionan, toda la teoría que está detrás. Es complicado, no te digo que tú en la universidad va a tener que dedicar más tiempo quizá que el promedio, pero te ayuda a eso y luego tomar otra certificación donde te quieras inclinar, ya sea por la parte de riesgo, con el FRM o por la parte quant, te va a tener una base por lo menos la teoría. En el CQF yo recomendaría que la persona, por lo menos en nuestro país, que uno sabe el background con el que sale de la universidad, haga por lo menos un posgrado de 1 año en matemática, porque es muy intensivo en matemática, para uno poder aprovechar al máximo esa inversión que va a hacer en el CQF. La parte cuantitativa se aplica en riesgo, en los portafolio manager, o sea, desde el front, middle y back office aplican todo lo que tiene que ver con finanza cuantitativa. Todo depende en qué institución tú te encuentres o en qué tipo de player te encuentres. Si tú vas a un mercado desarrollado, una plaza financiera que negocia todo tipo de derivado o un derivado en específico, tú te especializas en la valoración de esto, en ver cómo tú optimizas o constantemente mejoras la forma de tú hacer el trabajo. Entonces, bueno, esa sería el área que tú tendrías que evaluar si conviene hacer el CQF o no. Pero yo entiendo que no es tanto la certificación que tengo y lo que vendo, sino la aplicabilidad que tengo para seguir creciendo y pensar a futuro, cómo yo construyo mi perfil profesional. Gracias. Gracias, Alerzo. Rodrigo, por favor. Está en mute. Sí, ahora sí. Gracias. Coincido con Alerzo en lo que él decía respecto de en qué etapa de la carrera profesional estamos, porque supongamos si es una persona que recién terminó sus estudios universitarios, que está entrando a trabajar, tiene su primer trabajo, es analista de inversiones y dice, mira, me quiero especializar, probablemente, si bien el CFA te puede servir en todas las etapas de la vida, pero probablemente en esa etapa
cuando estás en tus primeros años, no sé, llevas 2, 3 años trabajando y tienes que elegir en esa etapa, yo encuentro que el CFA, por ser el más amplio en conocimientos, el que yo lo que quieres hacer con tu vida es dedicarte a un tema específico. Si ya lo sabes y sabes que quieres dedicarte al riesgo porque es lo que te gusta y vas a trabajar en riesgo, fantástico. Se elige la certificación de riesgo, pero si esa decisión todavía no está tan clara, estoy recién comenzando en mis primeros años profesionales y trabajo como analista de inversiones en algún sitio, en algún lugar, alguna empresa, donde todavía no sé hacia dónde voy a continuar mi carrera, creo que el CFA es para mi gusto, es el más recomendado, y como decía Víctor, creo, es una carrera, no es algo que hay que programar con tiempo, hay que saber bien que hay que dedicarle muchas horas, ser muy constante y planificarlo, porque si no es muy difícil llegar a último minuto. Otra cosa que no mencioné y que Kaya tiene un plan piloto que comenzó creo que el año pasado y todavía está vigente, en que como recién decían, tienen temas en común, sobre todo el nivel 1, hay temas en común. Entonces, todos aquellos que hoy tengan la certificación CFA pueden optar a dar directamente el nivel 2 de Kaya, sin haber dado el nivel 1. Eso es un plan piloto que está funcionando hasta el día de hoy. Comenzó el año pasado, si no me equivoco, y es un incentivo también para que los que tienen CFA puedan tener la certificación Kaya dando un solo examen, que es el nivel número 2. ¿Y por qué? Bueno, porque ética ya lo tienen, ética, estándares profesionales lo vieron, toda la parte estadística ya la vieron. Entonces, y también tienen capítulos de activos alternativos, si bien pueden ser más introductorios. Entonces, esa es mi recomendación. Yo partiría por el CFA para alguien que esté más bien comenzando y tal vez más adelante, cuando esté más seguro de hacia dónde quiero enfocar mi carrera, poder ir eligiendo las otras que son más específicas. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a los 4. Muy interesantes sus respuestas. Le quiero pasar para la segunda parte de la pregunta la palabra a Raúl Hernández, que por ahí anda, para que nos hables entonces del posible acompañamiento desde CIEF. Buenas tardes a todos y gracias, Susana. Nosotros como CIEF estamos trabajando algunas iniciativas en esa línea. Ya lo hemos hecho en Dominicana con el apoyo de algunas instituciones y personas que querían prepararse en el examen de corredores. Y la idea de comenzar con este conversatorio también es hacer el signaling de que estamos trabajando este tipo de iniciativas también para estas certificaciones. Lo que es importante aquí también para hacerlo lo más costo efectivo es poder tener una masa crítica. Por la medida que hay un grupo interesado, pues tenemos algunas iniciativas que debemos llevar a los detalles finales, pero sí, cada vez que haya interés en estas certificaciones, podemos armar un equipo para acompañarlo de forma local. Anteriormente era presencial, hoy en día gran parte de contenido, si no todo, sería virtual, pero para que tengan un poco esa contraparte en ese proceso de formación para sus exámenes. Muchas gracias, Susana, por la palabra. Gracias a ti. Bueno, señores, ya como prometido, tenemos 5 minutos pasados de la hora, o sea que no me queda más que darle las gracias a todos los que participaron en la tarde de hoy en este conversatorio sobre el nuevo estándar de certificaciones financieras. Ustedes, los panelistas, Estefan Volta, Víctor Reyes, Alerzo Pimentel y Rodrigo Mansur, todos profesionales certificados en distintas especializaciones financieras y miembros del equipo de capacitadores del Instituto de Finanzas de Santo Domingo. A ustedes que todavía no lo hayan hecho, por favor recuerden escribir a info@cief.com.do para recibir el newsletter de CIEF Consulting, ahora también con el anuncio que ha realizado Raúl. Y recuerden seguir tanto al Instituto de Finanzas de Santo Domingo como a CIEF a través de sus páginas, canales de YouTube y las distintas cuentas de social media. Tengan un buen resto de la noche, señores, y cuídense mucho y quédense en casa. Nos quedan 16 días por este lado aquí. 15, 16. Amén. Bueno. Esperemos que sea así. Así bueno, es. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Raúl. Gracias, muchas gracias. Placer, de verdad. Hasta luego. Hasta Gracias luego. a todos. Chao. Chao, hasta luego.